¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? O sea, me impresiona la claridad de esta versión de la Biblia, porque hemos estado aprendiendo durante esta serie, ¿verdad?, que Jesús enseñaba mucho con parábolas, le enseñaba con parábolas a las personas para que nosotros pudiéramos comprender los misterios del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino, aunque es espiritual en su origen, es un reino que puede expresarse de manera real en nuestra vida. Pero ese puente entre ese reino espiritual y que nosotros podamos verlo y disfrutarlo y experimentar la vida de plenitud que Dios tiene para nosotros, ahí hay como un puente, ahí hay como un cortocircuito que si nosotros no sabemos cómo transferir eso a la realidad, pues no lo vamos a poder experimentar. Entonces Jesús usaba parábolas para poder explicar cosas espirituales que nosotros no podíamos entender porque nosotros no hemos estado en el cielo. Entonces, como Él quiere explicar esas cosas espirituales, por eso Él dice, ok, ¿cómo les puedo explicar? ¿Con qué lo puedo comparar? Y Él empezaba a comparar con cosas que nosotros podemos conocer y al relacionarlas, entonces poder entender un poco esto y poder de alguna manera abrazar ese principio y hacerlo parte de nuestra vida. Las parábolas, ya yo les he dicho varias veces que es un recurso literario extraordinario para poder enseñar cosas profundas de manera sencilla. ¿Ok? Entonces Jesús usaba parábolas. Yo no sé por qué a veces los pastores enseñan tan complicado. Entonces dice, ¿con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. ¿Con qué lo comparó Jesús primero? Con una semilla de mostaza. Dice, cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande, tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Jesús también les dijo, ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? O sea, ojo con esto. Jesús estaba tan interesado en enseñarnos algo que tiró dos parábolas una detrás de la otra acerca de lo mismo. Por eso dice, ¿con qué más? O sea, ¿cómo más les puedo explicar este principio que les quiero hacer entender? ¿Con qué más puedo comparar el reino? Ya sé. Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Y conmigo, toda la masa. Yo les traje una foto. Me imagino que algunos sabrán lo que es, pero algunos no sabrán. Ok. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es? Así comenzó Amazon. Ese es el garaje de la casa del papá de Jeff Bezos. El papá le rentó el garaje a Jeff Bezos. Miren eso. Ese es todo Amazon, está ahí. Lo único digital que tenía era un computador más viejo que, mejor dicho. Y el papá hizo una hipoteca de $250,000 sobre su casa para poder comenzar. Y ahí comenzó Amazon. Seamos honestos. Si nosotros no hubiéramos sido beneficiados por Amazon y no supiéramos lo que es Amazon hoy, o sea, difícilmente, yo creo que nadie vería eso y supondría que 20 años después Amazon sería una empresa que está valorada en 1.87 trillones de dólares. Ponte a pensar. Difícilmente lo podríamos deducir de esto. Y que está en más de 100 países. O sea, Amazon es una locura y sigue creciendo. Pero todo comenzó en esto que nosotros vemos aquí. ¿Por qué les traje esta foto? Porque cuando Jesús narró estas dos parábolas que yo les acabo de leer, Él hizo una relación entre el reino de Dios cuando comienza y es sembrado en nuestro corazón y el reino de Dios cuando ha alcanzado su potencial y toda su expresión. Entonces es más o menos como esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que nosotros no tenemos la capacidad de entender el plan de Dios de principio a fin. Mira cómo dice Eclesiastés 3:11, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. O sea, Dios pone el plan completo, lo pone en el corazón. ¡Pah! Pero luego dice, pero aún así, o sea, aunque tengamos la eternidad aquí toda completa, dice, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, cuando Dios te pone la eternidad, nos la pone para que tengamos conciencia de que hay algo más grande que todo esto. Pero la Biblia dice que con todo y que tenemos esta conciencia eterna, nadie tiene la capacidad de entender ese plan de Dios de principio a fin. No lo podemos entender. Entonces, ¿qué sucede? Jesús sabía que nosotros no tenemos la capacidad de ver el potencial del reino de Dios. ¿En qué puede llegar a convertirse esa pequeña semilla del reino una vez que se siembra en nuestro corazón?
porque es pequeña. Por eso la compara con la semilla de mostaza, que en Israel es la semilla más pequeña. No es la más pequeña del mundo, pero es la más pequeña de ese territorio. Y por eso él habla de algo que comienza tan chiquito y al final se expresa de una manera tan evidente y tan poderosa. ¿Sabes lo que pasa? Que como nosotros no tenemos la capacidad de ver todo ese panorama, eso nos puede llevar a menospreciar esa semilla. Te puede llevar a menospreciar esa semilla, como te puede llevar a menospreciar el carrito que tienes ahora. O el efficiency donde vives. Como nos pasa a todos los que nos mudamos a Estados Unidos. Que todos comenzamos desde pequeño. Nos lleva a menospreciar. ¿Por qué? Porque por alguna razón parece que en el corazón nosotros sentimos que hay algo más grande que Dios tiene. Y cuando vemos eso tan pequeño, nos frustra. Lo menospreciamos porque está muy lejos de ser esa expresión de lo que nosotros creíamos que Dios nos había prometido. Y te voy a decir cuál es el problema. Que al menospreciarla es muy probable que te rindas y no continúes en el proceso hasta verla crecer. Quiero que sepas que la única diferencia entre las personas que logran el propósito de Dios y las que no, es que los segundos se rindieron. Es la única diferencia. No es la cantidad de talentos, no es la cantidad de dinero, porque quiero que notes que en el caso de Jeff Bezos comenzó un garaje, pero yo te aseguro que tú nunca pensaste que en un garaje ibas a tener una compañía de 1.87 trillones de dólares. Pero no todos tenemos la capacidad de mantenernos en el camino hasta ver cumplir eso y haberlo hecho una realidad. Entonces Jesús sabía eso. Jesús sabe lo que el reino de Dios significa. Jesús conoce el poder de esa semilla. Cómo esa semilla se puede multiplicar y de una semilla sacar un árbol con muchos frutos, con muchas semillas. Y de una semilla puede venir un bosque entero. Jesús lo sabe porque Jesús tiene una mentalidad eterna. Porque Él lo ve todo desde arriba. Entonces Él dice, yo necesito enseñarles. Quiero que entiendan que lo que están viviendo ahora es solo el inicio de algo, pero es algo muy grande. No lo menosprecien y sobre todo no se rindan. Allá en Barranquilla hay una familia. Ellos no son de Barranquilla. Bueno, mis amigos sí son de Barranquilla, pero originalmente ellos son, creo que son del Cesar. Es la familia Dangond. Y uno de mis amigos Dangond, su papá empezó a invertir en palma africana hace muchos años, cuando éramos adolescentes. Y yo recuerdo, hay un problema con la palma africana. La palma africana toma 5 años para dar su primera cosecha. Entonces, claro que la palma africana, el aceite de palma africana es un aceite muy apetecido. Entonces, el papá de él invirtió todo en esta cosecha, en esta siembra de palma africana. El primer año aguantaron, el segundo ya no estaba tan fácil y el tercero estaban que se rendían. Porque se les había ido todo el capital. A veces no tenían para el mercado. A veces, entonces ellos empezaron a dudar de si realmente ese era el plan que ellos deberían tener. Y estuvieron a punto de vender eso. Hasta el 4.º año ya no soportaban. Decían, pero es que ¿qué va a pasar? Necesitamos comer. O sea, hay que hacer algo. No, pero espera un poquito. ¿Y sabes qué? No sé cómo lo hicieron, pero esperaron. Y con una sola cosecha les cambió la vida para siempre. Pero el deseo de rendirse fue mucho, porque yo era amigo del hijo. Y yo recuerdo que me dicen, José, esto es demasiado, esto es mucha presión. Entonces nos rendimos antes de ver el fruto. Por eso la enseñanza de hoy se llama, sigue aunque no lo veas. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? No es fácil. Fácil es juzgar. Es fácil decir, ese hombre se rindió fácil. Mira, nadie está en los zapatos de la otra persona. Tú no sabes lo que otra persona está viviendo. Mira cómo dice Zacarías 4:10 para terminar nuestra introducción. Dice, no menosprecien, este es Dios hablando, no menosprecien estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Quiero que notes que Dios te está diciendo, hey, no menosprecies los pequeños o modestos comienzos. Dios se alegra cuando tú comienzas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que Dios comienza, Él lo termina. Entonces, cuando Dios ve que tú te arriesgas a comenzar, Dios le da alegría. Él dice, por lo menos ya está poniendo manos a la obra. Pero está diciendo, no menosprecies. Tienes que aprender a ver esto con unos ojos diferentes. ¿Ok? Entonces, hoy les traje una enseñanza poderosísima. Porque les voy a enseñar cómo es el proceso para ver la manifestación del reino de Dios en nuestra vida.
Cuando hablamos del reino de Dios, aunque es algo entre comillas místico, es algo real. Es algo que nace en una dimensión espiritual, pero se manifiesta en la dimensión real. Por ejemplo, el reino de Dios establecido en un matrimonio equivale a un matrimonio feliz. Es un matrimonio saludable, no es un matrimonio religioso. Un matrimonio feliz no es un matrimonio que se levanta de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Gloria a Dios, mi amor. La sangre de Cristo tiene poder sobre... No. O sea, si mi mujer me dice eso hace rato, yo me hubiera ido. No, yo me refiero a un matrimonio feliz, donde tú te disfrutas, se disfruta del uno al otro por muchos años. O sea, el reino de Dios trae el orden de Dios y trae la vida y la expresión de la bendición de Dios. El reino de Dios es buena salud, el reino de Dios es salud emocional. Cuando está el reino de Dios no hay depresión, no hay ansiedad, no hay ataque de pánico. Pueden venir, pero no se quedan, ni te van a atormentar, ni te van a acabar la vida. Entonces todos anhelamos el reino de Dios, ¿sí o no? Entonces tú necesitas conocer este proceso, porque el primero que anhela expresar su reino en ti es Dios. Por eso Jesús dijo, Mateo 4:17, su primera prédica: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Jesús está diciendo, yo vine a restaurar el reino para que ustedes... Él no dice, yo vine a controlarte, arrepiéntete porque vine a mandarte. Él está diciendo, no, arrepiéntete de creer que tú te puedes autodirigir y de una vez por todas decide, toma la decisión y déjame a mí dirigirte, porque donde yo dirijo lo que hay es bendición. No se parece mucho a lo que hacen algunas iglesias, que donde dirigen hay ahogo, hay abuso, hay manipulación. Entonces nosotros relacionamos la mala expresión de Dios de la iglesia con lo que Dios dice. Entonces, este asunto de la manifestación, ¿cuántos quieren la manifestación del reino para ver sus manos? Para que ese reino se manifieste en nosotros se requiere un proceso. Y conmigo, un proceso. Seamos honestos, ¿cuántos nos gustan los procesos? ¿Te gustan los procesos? Tenemos dos personas que les gustan procesos. Los que no les gustan los procesos, levantemos las manos al Señor. A mí me encanta el microondas. Es más, a veces me parece que el microondas es muy lento. 30 segundos, digo, pero está vaina. ¿Cuándo van a inventar algo inmediato? ¿Cuánto le gusta inmediato? Ok. Dios no hace nada inmediato. Bueno, sí hace, pero muy poco. Gracias. O sea, lo que Dios hace usualmente involucra no nos gusta. Vivimos en la era del ya, del inmediato. No nos gusta lo que llaman los psicólogos el delayed gratification, la gratificación retardada, la recompensa retardada. ¿Qué significa? Que tú siembras, trabajas y todo hasta que por fin ves tu recompensa. No, estamos en medio de una generación que lo quiere todo. Y la iglesia predica eso. Diezma y siembra y el SAT. Entonces el man dice, voy a tirar $100 y seguro el lunes me gano el loto. Es un proceso, este proceso tiene 3 pasos. El primero, la semilla, digo conmigo una semilla. El reino comienza con una ¿qué? Con una semilla. Entonces la semilla del reino se siembra en el corazón por fe. O sea que primero es un proceso, una semilla que se siembra ¿en dónde? Y se siembra ¿cómo? Por fe, eso es lo primero. Echa raíz con la obediencia. ¿Con qué echa raíz? Y da fruto con la perseverancia. Entonces se siembra echa raíz con y da fruto con se siembra por fe, echa raíz con y da fruto con esto no se les va a olvidar nunca. ¿Ok? ¿Por qué tiene que comenzar con la fe? Mira, todos nosotros tenemos paradigmas con los que hemos edificado nuestra vida. Creencias religiosas, creencias culturales, creencias tradicionales, que de alguna u otra manera han sostenido nuestra vida. Sean buenos, sean malos, sean verdad, sean mentira, todos tenemos un sistema de creencias y una cosmovisión que nos han ayudado a crear un marco de referencia por el cual entendemos nuestra vida, y de acuerdo a ese marco de referencia nos expresamos con otros, creemos si hay Dios o no hay Dios, cómo nos relacionamos con Él. Entonces todos tenemos ese marco de referencia. ¿Qué pasa? Que esos paradigmas nos producen seguridad porque los conocemos. Estamos familiarizados con ellos. Escucha esto. Y eso elimina la variable de la incertidumbre que nos hace sentir que tenemos el control. ¿Cuántos aquí les gusta tener el control? Seamos honestos. Oye, si no dejas ni que tu marido maneje tranquilo. Dale, dale por ahí. Dale. Maneja tú pues.
estamos perdidos, pero yo sé por dónde me perdí. ¿Sí o no? ¿Sabes qué es el problema? Que nos da seguridad ser los que tenemos la mano en el volante. Inclusive, aunque te vayas en un huequito, alguna cosa, pero por lo menos tú viste el hueco. Tú sabes lo que viene. Pero perder el control de tu vida. Recuerdo cuando mi papá me estaba enseñando a manejar. Mi papá es súper estricto, men. Iba al lado así. Y yo por toda Barranquilla, todos los huecos me los estaba comiendo. Y decía, mi papá es el propio que amaba su carrito y lo tenía. Y y decía, ay, ¿será que está dando cuenta mi papá? Pero yo lo veía como si nada. Y yo creo que el man no se ha pillado nada. Y de pronto veo uno lejos así como a la media hora y hago, y mi papá me dice, devuélvete que fallaste uno. ¿Oíste? Entonces, se los había pillado todos, ¿oíste? Dije, Junior, devuélvete que fallaste uno. Escucha esto. Esos paradigmas los protegemos porque los conocemos. De ahí viene el famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Te has puesto a pensar que hemos inventado un dicho para mantenernos esclavos de paradigmas que nos hacen sentir seguros, pero que nos impiden cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Preferimos seguir en el trabajo que odiamos que arriesgarnos a buscar la visión que siempre hemos anhelado. Preferimos seguir, perdónenme mujeres, casadas con el hombre abusador, porque es el que te da para el mercado y todo eso, creyendo que eso te va a hacer feliz y que eso protege a tus hijos. Preferimos seguir estando, perdónenme, en la misma comunidad donde te abusan, pero donde conozco, por lo menos yo sé el pastor por dónde se pela. Ese barranquillero no sé si se pela o no se pela. A los cubanos sí me pelé ayer. ¿Ok? El pelo. Entonces mira qué tremendo. Nos gusta tener el control y que no haya incertidumbre. Cuando somos expuestos a las verdades y a los principios de Dios, del reino de Dios, usualmente se produce una tensión dentro de nosotros. Porque muchas veces, escucha esto, muchas veces los principios de Dios son contrarios a nuestros paradigmas. A los que te dan seguridad. A los que conoces, los que te permiten vivir sin incertidumbre. Tú dices, no importa, estoy reventado, pero por lo menos sé por dónde me reventé. Entonces cuando Dios viene y te dice, no, porque es que afuera te dicen, te la hizo. Pues ¿sabes qué? Ahora le vas a dar con el látigo de la indiferencia. Hasta que no venga de rodillas flagelándose, no lo perdones. Y de aquello nada, usted cierre la choza, ¿oyó? Hasta que esté escarbando paredes como Spider-Man. Que sufra. No. Por lo menos que sufra y le duela lo mismo que Él te hizo a ti. Porque nosotros en los seres humanos, nuestra justicia, creemos que es proporción. Tú me la hiciste, yo quiero que te duele igual. Pero la realidad es que a nosotros nos duele tanto que le hacemos 10 veces lo que Él nos hizo. Y resulta que llegas al reino. Y tú dices, ok, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y si usted dice 70 veces 7, siempre. Pero no solo eso, sino que si tú eres el ofendido, y ese es el desgraciado, la persona que te ofendió, en el reino, el ofendido no espera que el otro venga a pedirle perdón. En el reino el ofendido va y perdona. Entonces cuando a ti te dicen esas cosas, casi siempre son contrarios a lo que nosotros creemos o lo que se nos ha enseñado. Entonces se produce una tensión terrible y nos da terror la idea de tener que renunciar a aquello que nos ha hecho sentir seguros y en el control toda la vida. Porque cuando tú decides renunciar a tu paradigma para hacer lo que Dios dice, detrás de eso realmente estás renunciando a controlar tu vida para que Dios te dirija. Y ese es el problema. Y se necesita fe para soltar lo que hemos conocido toda la vida y abrazar lo desconocido. Una vez fuimos a Guatemala a hacer unos negocios y a ver unas iglesias, unas cosas, hace muchos años. Y llegamos al aeropuerto y la familia donde nos íbamos a quedar, una familia de muchísimo dinero, tenían avión privado, helicóptero, y yo llegué, yo no sabía. Y dijeron, pastor, ¿cómo está? Vamos a dar un paseo en helicóptero. Yo nunca me había montado en helicóptero. Ay, qué bacano, yo soy el propio tal. Me monto y resulta que cuando me monto, la que iba a manejar era la esposa. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero mi papá decía, mujer al volante, peligro constante. No sé si es un paradigma que tengo aquí. Ok.
No, el problema no es ese. El problema era que estaba aprendiendo. Y se le pone el instructor al lado y dice, ven, vamos. Y el esposo aquí atrás. Y yo así, cuando yo vi, yo agarré así, ¿ves? Y yo iba, qué lindo el paisaje, tú sabes, pero yo iba por dentro que me estaba herniando. Entonces nos fuimos a un lugar que se llama Río Dulce, que es a 8 horas en carro, pero es 25 o 30 minutos en helicóptero. Te vuelas toda la cordillera así. Y cuando llegamos había un cañón de esos que va un río por el medio con las paredes altísimas. Y la mujer viene y se baja, y se va así pegadita arriba, ¡ey! Menos mal que no había comido. Porque lo que yo sentí por aquí, yo sentí como aquel viejo himno profético que dice, yo siento una bolita que me sube y me baja. Ay. Llegamos, la mujer manejó súper bien, papá. Pero yo no los conocía, primera vez que los veía a ellos. Nunca lo había visto manejar helicóptero. Me dijeron que estaba estudiando, yo iba asustado. Pero la verdad es que la mujer manejó espectacular. De regreso fue diferente. De regreso yo no estaba una tesa. Si es cuando tú no conoces las cosas, te produce terror. Entonces, para mí montarme en ese helicóptero requirió mucha fe. Soltar el control de tu vida y permitir que esa semilla del reino se siembre en tu corazón. Y soltar la amargura y cambiarla por el perdón. Soltar la tacañería y dejar que se siembre la generosidad. Soltar el orgullo para que se siembre la humildad. Quiero que entiendas, se necesita fe. Se necesita fe para soltar lo que has conocido y has usado toda tu vida. Por eso es que este proceso de la vida del reino comienza cuando la semilla del reino se siembra en tu corazón por fe. Nadie va a colocar su vida en las manos de un Dios en el que no tiene fe, en el que no confía. Mira como dice Jeremías 29:11, yo se los leí antes. Pues conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Los planes que Dios tiene para ti son buenos. Lo que pasa es que tienes que creerlos no es fácil, y sobre todo si en la vida te han decepcionado, te han abusado, las autoridades te han quedado mal. Entonces la semilla se siembra por fe, pero echa raíz por obediencia. ¡Qué buenos alumnos! Echa raíz por obediencia. ¿Qué es obediencia? Mi esposa le cantaba a Ale cuando estaba chiquitita. Ale era tesa cuando chiquita, men. Le decía, ¿cómo decía? Paciencia, paciencia. Y le cantaba así, obediencia. Le decía, no, justa obediencia. No. Y se ponía así como endemoniada, men. Decía, obedecer. Decía, ¿cómo es que decía? Algo así como obedecer es hacer a la primera vez y con buena actitud. ¡No! Obedecer, la obediencia, escucha esto, son decisiones y acciones. Digo conmigo, decisiones y acciones. ¿Qué es la obediencia? Sí, decisiones y acciones congruentes con nuestra fe. O sea, son una expresión de la semilla que dejaste que sembrara en tu corazón. Entonces, tú oíste la semilla, escuchaste la semana pasada la predica del perdón, que fue el perdón. Y tú dijiste, wow, yo estoy amargado. Ahora lo entiendo, estoy resentido, estoy amargado, necesito perdonar. Ahora entiendo por qué vivo deprimido, por qué vivo con estos ataques de pánico, por qué me siento que no conecto con nadie. Ya entiendo, Dios me acaba de revelar a través de la prédica de ese hombre que es el mejor predicador de la Florida. Me acaba de revelar. Me acaba de revelar que necesito abrazar esta verdad, que es que yo tengo que perdonar. Entonces tú la sembraste. Obediencia es que empiezas a decidir y actuar congruente con esa semilla que dejaste sembrar en tu corazón. Porque al final, en esta atmósfera, todo el mundo dice amén. ¿Ustedes no han visto las cosas que a veces contestan los cristianos? En la iglesia está, y el diablo se va a llevar a tu mamá. Amén, aleluya. Yo, Señor, chico. No, porque estamos acostumbrados a disparar aleluya y amén a todo lo que nos digan. Entonces aquí, ¿cuántos quieren? Amén. Siémbrala, Espíritu Santo. Dame la semilla de aguacate en mi corazón. Pero aquí es fácil porque aquí hay una atmósfera de fe. Aquí hay una atmósfera, ustedes se ríen porque es que yo soy travieso. Tú sabes, yo te estoy crucificando con chistes. Y tú, ¿sí o no, Pedrito? ¿Ah? Y tú, qué buena predica. Como me he reído. Entonces
Entonces aquí todo el mundo está porque sí, porque tiene sentido, porque aquí no hay oposición, aquí no hay resistencia, aquí todos estamos remando para el mismo lado. Pero cuando tú sales por esa puerta y empieza la tensión de un sistema contrario a Dios, con la semilla que se te acaba de sembrar, y empiezan los consejos de todos tus amigos y amigas que te aconsejan con base en Corín Tellado, en la novela, en Topacio. ¿Se acuerdan de Topacio? ¿Cuántos son de la época de Topacio? Oh, la cédula sigue. Salió la cédula ahí. Ok. Linda que era la actriz esa, ¿verdad? Un día la vi hace poco y dije, Dios mío, ¿será Topacio? Qué duro le han dado los años, man. Ok. Claro. Y entonces empieza esta gente a decirte los consejos que usualmente no son congruentes con el reino. Pero es lo que tú quieres escuchar. Porque nos gusta lo que nos produce seguridad. Y cuando alguien te dice, ¿por qué no haces esto? Tú dices, viste, yo sabía que era por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la semilla no echa raíz. Porque la manera como la semilla echa raíz es cuando tú eres obediente y tus decisiones y acciones son coherentes y una expresión de la semilla que tú por fe decidiste sembrar en tu corazón. Por eso, miren cómo dice este pasaje. Santiago 1:21. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Fíjate, está diciendo, ok, hey, ten fe, quita la malicia, la astucia, ok, está bien, voy a perdonar. Ok, Señor, siembra tu semilla en mi corazón. Y después dice, porque tiene el poder para salvar su alma. No se refiere a salvación eterna. Salvar tu alma, salvar tu alma, salvar tu alma es ser libre de la depresión, de la ansiedad. Yo conozco creyentes que se van a morir y van a ir al cielo, pero su alma no es salva porque están podridos aquí. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Escucha eso. Vamos a explicar ese pasaje. Oye, cuando alguien te engaña, es terrible. Pero si tú te engañas, es una estupidez. Ahí dice que cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, como este, y Dios te lanza una palabra, y tú dices, como dirían aquí en Miami, eso es de Dios. Eso es de Dios, chico. Y tú la recibes y la abrazas y la siembras y sales de aquí. ¡Wow! Tú sales con la esperanza porque la palabra de Dios produce esperanza. Porque Jesús decía, mis palabras son vida, vida. Entonces cuando tú escuchas una palabra, aunque sea contraria, en ese momento tú dices, esta es la vida que yo he anhelado. Esta es la vida que he anhelado para mí. Esta es la vida que he anhelado para mi matrimonio, para mis relaciones, para mi casa, para mis finanzas. Esta es la vida, porque la palabra te produce una esperanza de vida. Entonces cuando tú la siembras en tu corazón, tú sales de aquí diciendo, oh, mi vida va a cambiar. Por fin. Esta es la respuesta que he estado esperando durante años. Ya entiendo por qué estoy así y qué debo hacer para no estar así. Recibo esa semilla y la siembro. Pero cuando tú sales por ahí, si tú no eres congruente con la semilla, esa semilla no va a echar raíz y no va a dar fruto. ¿Qué va a pasar? Que tú saliste con la esperanza de que todo cambie, pero nada va a cambiar. Y tú vas a decir, esto es una mentira. Esto es una mentira, eso no funciona. Dios no funciona, o esa iglesia no funciona, ese pastor no está ungido. ¿Qué es eso, Simán? ¿Por qué dijo eso? Son promesas falsas. Te engañas a ti mismo porque tú te levantas tu propia expectativa de que todo va a cambiar y al no ser congruente en decisiones y acciones, nada cambia. Te engañas a ti mismo. El problema no es el pastor, el problema no es la palabra. Dios dice en la palabra que Él dice que su palabra jamás regresará vacía sin antes cumplir el propósito para el cual fue enviado. La palabra de Dios siempre da fruto. La pregunta es si tú vas a obedecer con decisiones y acciones. Eso quedó súper bien explicado. O sea, hasta yo lo entendí, chico. Entonces la semilla se siembra por, echa raíz con nuestra y da fruto con la. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Palabra dura. Se necesita mucho carácter para ser fiel. Es fidelidad en la práctica de los principios del reino a pesar de no ver
resultados. Eso es ser fiel. Fiel no es que tú ves el resultado y te emocionas por el resultado y sigues practicando. No, fidelidad, perseverancia es ser fiel y seguir decidiendo conforme a la semilla, conforme a la verdad de Dios, y seguir actuando conforme a la verdad de Dios a pesar de no ver. Y ese es el problema, que nosotros vivimos por los resultados. La Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Y te aburres. Tú dices, no, es que yo no veo el resultado. ¿Cuál resultado? El que tú esperaste ver en este momento. Pero leímos hace poco en Eclesiastés que Dios hace todo apropiado a su tiempo. Entonces entramos en una negociación con Dios, y por eso es que la iglesia puede abusar tanto de la gente. El que pacte $1,000, Dios sana a su hijo de cáncer. ¿Sabes dónde viene eso? Estamos jugando con el corazón del ser humano, que se deja manipular y abusar fácilmente porque es tentado por los resultados. Ven la propaganda de lotería y sale el tipo, te va a cambiar la vida, lotería de la Florida. Nunca, y muestran el Ferrari, la mansión, y no conoce a nadie que se la haya ganado. O sea, una expectativa falsa. Mira cómo dice Gálatas 6:9, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Esto es tremendo. Nuestra fe no debe estar en el resultado, sino en el Dios que nos dio la palabra. Cuando tú pones tu fe en Dios, no en lo que esperas de Dios, tu fe no se va a menear, no se va. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es inconmovible y en Él no hay sombra de variación. Pero si tu fe está en el resultado, que por sí es un resultado que tú esperas, que es el resultado que tú crees que es, porque es lo que tú te imaginas, cuando ese resultado no venga al momento que tú crees, o como tú crees, o en la manera que tú crees, o a través de la persona que tú querías, te vas a molestar. Y vas a decir, no puede ser. Y eso va a afectar tu fe. Y va a afectar tu solidez en tu vida espiritual. Pero si tú pones tu fe en el Dios que te prometió, Dios no cambia. Lo que pasa es que poner la fe en Dios demanda confianza, que es como Él quiere, donde Él quiere, con la persona que quiere, en el tiempo que quiere. No es fácil. Fíjate que en los pueblos antiguos, ya terminando, los pueblos antiguos, cuando iban a la batalla, llevaban unos estandartes. Y esos estandartes tenían un mensaje, pero el mensaje no daba para adelante, daba para atrás. Porque el mensaje no era para que lo viera el ejército enemigo, el mensaje era para que lo viera el mismo ejército. Entonces el mensaje decía, victoria sobre los filisteos en el valle de no sé qué vaina. Victoria sobre los amorreos en la montaña de tal. Victoria sobre los fereceos, eran todos los feos. Okay, sobre los fereceos, los aborreos, los amorreos, los jebuseos. Entonces, y decían, y ponían promesas de Dios y promesas de Dios y todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Que el pueblo iba a la batalla y la gente levantaba los estandartes. Iban a una batalla que todavía no había pasado. Pero lo que les producía confianza para pelear una batalla a la que apenas iban a llegar era recordar las promesas de Dios y las victorias que ya Dios les había dado. Entonces ellos no ponían la fe en el resultado, ponían la fe en Dios, y ya Dios les había demostrado que Él siempre iba a darles la victoria. Entonces no podemos empezar a manipular a Dios. Y algunos llegamos al punto de, pues Señor, ¿sabes qué? Si tú no me das esto, quiero que sepas, me voy a resentir contigo y ni creas que voy a ir a la iglesia. Como si Dios fuera a decir, no puede ser. Te voy a decir algo. Tienes que tener cuidado con quién andas. No me refiero solamente a cristianos, yo no creo que tienes que estar, pero yo te aconsejo que andes con personas que alimentan tu fe y no que te echan para el suelo. Porque hay personas que cuando tú les dices, tú estás cansado, por ejemplo, ayer yo me desahogué con Jesse por una situación. Bueno, no es fácil, vengo de perder a mi mamá hace nada, un cálculo renal que llevo casi 2 semanas con él. Me pedí una gripa que yo dije, esta vaina es COVID plus rayos gamma 14. Tú sabes, yo dije, ¿esta vaina qué es? Tú sabes, o sea, fueron muchas cosas y un momento le dije, baby, me siento contra el suelo. Pregunta, ¿ustedes creen que su pastor no se siente contra el suelo?
O sea, que ustedes me ven aquí en madurez y en carácter, tirándoles palabra, compasión. Ustedes no saben cómo yo podía estar esta mañana. Tú no sabes eso. O sea, yo siento lo mismo que ustedes. Lo que pasa es que yo no me dejo controlar por eso. Y le voy a decir, una de las herramientas más grandes, primero es mi esposa. Segundo, son amigos. Que cuando yo les digo, me dicen, hey JV, ¿sabes qué? Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios te va a sacar de esto. Tú, y me dicen, porque este es el problema, que como yo predico, me dicen, como tú dijiste hace un mes, yo estoy fregado. O sea, me agarran a mí mismo con la misma predica mía. Acuérdate que tú dijiste que ninguna crisis es eterna, que el único eterno es Dios y que la crisis se va a acabar. La pregunta es en qué condición va a estar tu corazón cuando acabe la crisis. No me salga con esa vaina. O sea, sí es verdad, yo lo sé. Pero yo necesito que no me dejen caer. Y la Biblia dice que para el tiempo de angustia nace el hermano. Quiero decirte, nadie puede cargar el peso de la vida solo. Tienes que tener cuidado con quién andas. Tú no puedes andar con gente negativa, porque en los momentos que tú sientes que estás derribado en el suelo, el negativo no te va a levantar y el envidioso te va a pisotear. No sigas caminando con gente que te tolera, camina con gente que te celebra. Camina con gente que celebra tus victorias y es feliz cuando tú sales adelante. Con gente que sean felices. Ellos son felices con tu felicidad. Y mi esposa es eso. Y yo le digo tal, me dice, mi amor, no te preocupes, yo sé que no has visto lo que tú esperabas, pero mira y me recuerda, mira todo lo que Dios ha hecho, recuerda lo que Dios te dijo, recuerda, estos días Johnny me dijo, pastor, recuerda la visión que pasó esto y Dios te dijo que iba a ser de esta manera, tal. Y yo digo, wow, ¿sabes lo que pasa? Que no suelto, no tiro la toalla y sigo echando para adelante. Yo no sé ni cuántas veces yo he vuelto a comenzar. Pero ¿de qué estoy agarrado? De una promesa que Dios me dio. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso yo sigo perseverando. Predica con un cálculo donde sabemos, pa' ver. No era en el riñón. Llevo 10 días con el cálculo ahí así, asomado. Tienes que tener mucha pasión, mucha confianza en Dios. Vamos a almorzar. Yo me tiré en la casa así, porque cada vez que voy al baño, yo veo al diablo bailando una paleta. El mapale. Y ese me dice, ¿tú estás seguro que tú quieres predicar? Y digo, mi amor, yo tengo una promesa. Dios me dio una palabra, tengo una promesa yo y Dios me dio una palabra para la iglesia. Y dije, yo no voy a. Entonces yo me paro en el espejo y me hablo. Y le hablo al diablo así. Ustedes me dirán, qué loco. Que esté todo el tiempo hablándole al diablo. Pero cuando estoy en este momento, le digo, quiero que sepas algo, José Víctor Dugán. No te puedes rendir en este momento. Hay cientos de personas que necesitan la palabra que Dios te dio. Y yo le digo, cuerpo, prepárate, porque vienen desde las 8 de la mañana, vas a llegar a la casa a las 4 de la tarde, ahí verás qué hace, ahí verás si orina, si llora, si comes, si no comes, pero usted va a terminar lo que usted comenzó. ¿Sabes por qué? Porque Dios te trajo para hacer un milagro en tu vida y yo no voy a impedir que eso suceda. ¿Sigues cómo es el asunto? Termino. 3 minuticos. Tú dices, ok, ¿cómo hago para no rendirme? Porque la enseñanza se llama sigue, aunque no lo veas. Y ya dijimos que el proceso es que la semilla, tú la tienes que abrazar ¿con qué? Con fe, porque no es fácil soltar lo que conoces para abrazar algo que no conoces, que ni sabes cómo funciona. Luego echa raíz ¿cómo? Que es congruencia, decisiones, acciones congruentes con esa semilla. Y luego da fruto por tú. Tú dices, ok, ¿cómo hago para no rendirme, JV? ¿Cómo hago para seguir aunque no lo vea? Y yo puse aquí, si sigues obsesionado con tu mirada en el fruto, te vas a frustrar. Tienes que cambiar el objeto de tu mirada. Necesitas enfocar tus ojos en otro lado. El fruto, el carro que quiero, lo voy a manifestar, porque esa es la palabra de hoy. Manifiéstalo. Y con el carro se te manifiesta la hernia, se te manifiestan las diarreas. ¿Por qué? Se te manifiesta el divorcio, porque estás tan persiguiendo eso que pierdes el norte, te vuelves bruto, tus prioridades se desenfocan. Porque quieres tanto eso. Mira cómo dice Hebreos 12. Dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Oye eso. Esto lo hacemos
al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Escucha eso. La semilla se siembra en el corazón con fe. Echa raíz con la y da fruto con la. Y aquí dice que Dios ha puesto una carrera. No son 100 metros planos. Yo quisiera que fueran 100 metros planos. No, 10 metros planos. Es un maratón. Es la vida. Es generacional. Tú tienes hijos, tienes nietos, tienes amigos. O sea, es una carrera trascendental. Y dice que la manera como nosotros nos mantenemos en la carrera, perseverando en esa carrera, es fijando la mirada en Jesús. No es fijando la mirada en el fruto, en tu carro. No, es fijando la mirada en Jesús, que dice que es el autor y consumador de la fe. Aquí lo dice de otra manera. Aquí dice el que inicia y perfecciona nuestra fe. Y te recuerdo que todo comenzó por fe. La semilla se sembró por fe. Esa fe en ti la inició Jesús. Cuando tú abrazas un paradigma, aunque tú no lo crees, digas, ay, qué lindo soy, cómo le creía a Dios y los sembraron. No, quiero que sepas que Jesús hizo un milagro para que tú pudieras ver con claridad y dejar que esa semilla se sembrara, porque Él es el que inicia todo. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Dios lleva años tirándote besitos, picándote el ojo. Tú dices, ay, quiero ir a una iglesia. ¿Tú quieres ir a una iglesia? ¿Quieres ir a una iglesia? Dios puso en ti el deseo de ir a una iglesia. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay ni uno bueno, dice. Todos se desviaron, dice, veneno de serpiente hay en su boca. La suegra. Mentira, no. Dice que Jesús es el que inicia la fe y el que la completa. Di conmigo, Jesús la inicia, Jesús la completa. Di, Jesús la inicia, Jesús la completa. Él es la semilla del reino. Porque Él es el rey del reino. Donde hay un reino, siempre tiene que haber y tiene que haber unos súbditos, los hijos del rey. Donde llega Jesús, llega su reino. Por eso es que la Biblia dice que no solamente Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. El Salvador es el que murió por ti, te da vida eterna y el día que mueras vas a estar con Dios. Pero el Señor es el que trae el reino. Es el que va quitando paradigmas, trayendo claridad y permite que esa vida se manifieste de manera real en tu vida aquí. Nos encanta el Salvador porque es un asunto futuro y es para pasarla bacano. No nos gusta el Jesús Señor porque es un asunto presente y significa perder el control de nuestra vida. Y a las mujeres les encanta perder el control de su vida. Vamos a colocarnos de pie. Miren esto, que me ayudan con esto, por favor. Mira esto, que tremendo. Quiero que notes que ahí dice puesta la mirada en Jesús, no dice puesta la mirada en el pastor. Quiero que notes que tampoco dice puesta la mirada en tu iglesia. Quiero que notes que tampoco dice puesta la mirada en Trump. Para mí eso es muy importante. Yo no hablo de política en la iglesia, pero soy muy claro. Dios no es republicano, ni es demócrata. O sea, la iglesia está tan desenfocada que cree que Trump va a salvar a los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Estoy tratando de ir más profundo. Entonces usamos cosas como que no, que este partido está en contra del aborto y esta vaina, y este partido tal. Quiero decirte, ninguno de los partidos representa el reino de Dios. Sácate eso de la cabeza. Si yo creyera que Jesús fuera republicano, yo estaría aquí promoviendo eso ahora mismo. Jesús no es ni republicano, ni demócrata, ni independiente. Jesús es teócrata. Es el gobierno de un rey, un monarca. No es un dictador, no es esto, no es un izquierdista, no. Es Jesús. Si tú pones tu fe
en los hombres podrán tumbarte del lugar donde tú estás. Yo promuevo que la gente vote y yo promuevo que votes a conciencia. Tú nunca me vas a oír votar por este. Yo creo que tú debes, por ejemplo, que si la economía, ya tú sabes, que si esto, tú sabes, vota a conciencia. Pero sabes que no juzgues la espiritualidad de alguien porque no piensa como tú. Ojo con eso. Jamás. Por eso es que yo aquí no hablo de eso, a menos que no lo hable así. Y si sigo hablando, durar 2 horas hablando de esta vaina aquí. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí anhelan comenzar este proceso del reino en su corazón? Y tú dices, no, yo necesito abrazar esta semilla por fe. Pastor JV, no estoy seguro cuál es, pero esto está muy sabroso, se siente muy chévere. Creo que este es el momento porque afuera no estoy seguro que lo haga. Pero tú dices, hay cosas en mi vida que yo puedo confesar aquí que Jesús no es el rey. Si ese eres tú, brevemente solo quiero que levantes la mano. Yo quiero hacer una oración por ti. No tengan temor. Levántala alto. Eso. Tú no tienes que levantarla tan alto porque la tuya se ve por encima. Ok. Pues va. Yo quiero orar por ti. Ok. Quiero hacer una oración y después te voy a pedir que repitas algo conmigo. Padre, yo te quiero dar gracias por cada persona que está en este lugar. Te quiero dar gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a restaurar el reino. Y el reino no es control, el reino es bendición. El reino es tu vida, el reino es tu orden, el reino es tus maneras, tu forma. Y en esta iglesia hemos aprendido que donde está el orden de Dios está la vida y la bendición de Dios. Tú no eres un dictador, tú no eres un déspota, tú no eres un hombre con sed de poder, Señor. Tú no nos pides gobernarnos por el placer de gobernarnos. Tú pides gobernarnos, Señor, para restaurarnos, sanarnos, liberarnos, Señor. Porque a ti te hace feliz vernos felices. Y te damos gracias por eso, Señor. Y en este momento, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón. Yo quiero que tú digas conmigo, Jesús, reconozco que me cuesta soltar el control. Reconozco que me siento más seguro cuando yo dirijo mi vida. Pero hoy quiero aprovechar este momento. Quiero abrir mi corazón y pedirle, no al Jesús Salvador, al Jesús Rey, al Jesús Señor, que entres en mi vida, Señor. Entra con la vida del reino. Transforma mi manera de pensar. Arranca todo paradigma, Señor, que no vaya de acuerdo con tu reino. Por fe yo te lo pido, Señor. Yo me comprometo, mi Dios, dentro de mis capacidades, a tratar de ser obediente, congruente con los paradigmas del reino, Señor. Y te pido me des la fuerza, la valentía y la perseverancia para mantenerme en ese camino hasta ver el fruto de tu vida de bendición en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, iglesia. Vamos, iglesia, dáselo bien fuerte.